Ría. Buenas tardes, hermanos. Me gusta estar con ustedes nuevamente este domingo. Tuvimos por primera vez un pequeño quiebre la semana pasada para celebrar el aniversario de nuestra iglesia, pero ahora acá estamos ya de vuelta como todas las tardes para adorar al Señor y para escuchar su palabra siendo predicada. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículos 34 al 42. Veo que el pastor Ruiz me está asistiendo, haciendo una corriente de aire. Gracias, pastor. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 42. Y estamos siguiendo nuestra serie en Mateo y seguimos en esta escena en que Jesús está enviando a sus discípulos a predicar el Evangelio. Y Jesús ya les advirtió de los peligros que ellos corren, pero también de la promesa de que Él va a estar con ellos cuando ellos estén predicando. Y Jesús sigue su discurso advirtiendo y entusiasmando también a sus discípulos en esta misión. Leamos la palabra de Dios. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que reciba a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que reciba a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Vamos al Señor una vez más en oración. Amado Padre Celestial, damos las gracias a ti, Señor, porque tu palabra, Señor, nos revela tu voluntad. Porque tu palabra, Dios, vemos quién eres tú y a qué tú nos mandas, Dios. Vemos las advertencias, vemos también las bendiciones. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, trayéndonos ese discernimiento que necesitamos cuando escuchamos tu palabra siendo predicada. Que me ayude a mí, Señor, a hablar tu palabra y no las mías. Y que todos salgamos de aquí, Señor, alabando tu nombre más de cómo entramos. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace algunos años, en un evento deportivo de fútbol, una Copa América, había un comercial. Y en este comercial lo que pasaba es que llegaba una persona con una camiseta y habían distintas versiones para distintos países. Y llegaban distintas personas con una camiseta. Por ejemplo, llegaba una persona con una camiseta de Chile al estadio, pero llegaba a la hinchada de Colombia. Y llegaba a donde estaba la hinchada de Colombia y empieza a mirar alrededor suyo y se da cuenta que está lleno de colombianos. Entonces, obviamente, temiendo por su vida, se pone un polerón encima para que no se vea su camiseta y se sienta incógnito viendo el partido. En la medida que transcurre el partido, en este comercial, de repente su equipo, Chile, mete un gol y dice ¡gol! Y después se queda sentado y todos lo quedan mirando como ¿quién fue? ¿Quién fue ese? Y esta era una situación, obviamente, si ustedes han ido al estadio, a mí antes me gustaba más ir al estadio, estar en el lugar equivocado, con la camiseta equivocada, es debido a muerte. Si yo voy con la camiseta de Colo-Colo, esto es triste, pero si yo voy con la camiseta de Colo-Colo al lugar de la hinchada de la U, probablemente no voy a salir vivo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo estando ahí? Voy a tomar algo y me voy a esconder mi camiseta para que nadie más la pueda ver. Y muchas veces, para nosotros, como cristianos, cuando nos ponemos nuestra camiseta de cristianos, quizás ponemos una cruz al medio, tenemos el número de algún apóstol atrás, salimos al mundo y muchas veces nos encontramos en una situación parecida. Vamos a salir muy entusiasmados con nuestra camiseta de cristianos y cuando vemos que el mundo no tiene la camiseta de cristianos,
nos da miedo y nos escondemos y nos ponemos un polerón encima y escondemos la camiseta de cristianos. Bueno, esa es la tentación que los discípulos de Jesús estaban enfrentando. ¿Por qué? Porque recuerden lo que Jesús dijo, que cuando Él lo estaba enviando ¿a qué? A ovejas en medio de lobos. ¿Recuerdan de la predicación pasada? A ovejas en medio de lobos. Y Jesús es muy honesto y nos deja en claro que cuando nosotros como cristianos enfrentamos al mundo, nos vamos a encontrar con oposición y la oposición que nos encontramos es peligrosa. Pero acá en este pasaje Jesús les recuerda a sus discípulos cuál es el propósito con que Jesús vino a este mundo. Les recuerda que Él es un rey que vino a establecer un reino en territorio enemigo. Y por lo mismo vamos a ver que la causa del Evangelio hoy día es peligrosa. Es peligrosa. Y vamos a ver en primer lugar que Jesús en su misión vino a crear división en contra del mundo. Por lo tanto, la posición que nosotros vamos a esperar, que nosotros vamos a encontrar, es esperable. Y es lo que tiene que suceder. En segundo lugar, vamos a ver que nuestra situación es peligrosa porque en medio de esta división, nosotros mismos vamos a ser tentados a ponernos el polerón encima y a escondernos y a ser como el mundo y ponernos la camiseta del mundo para no meternos en problemas. Pero en tercer lugar, vamos a ver que no estamos solos en esta caminata, sino que estamos todos juntos con Cristo liderándonos, caminando para permanecer firmes en la fe. Vamos entonces a leer nuevamente la palabra de Dios en los versículos 34 y 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Cuando pensamos en Jesús y nuestra fe en Cristo, muchas veces pensamos en paz, bienestar, tranquilidad. Pensamos en una vida armoniosa entre nosotros y Dios. A veces creemos que todas las cosas van a estar bien. Y en cierto sentido, todas las cosas van a estar bien. Pero en otro sentido, muchas cosas van a estar, entre comillas, peor. Y van a ser más difíciles. Porque la realidad es que si bien hallamos estas cosas buenas cuando somos sus seguidores, quizás muchos de ustedes, estoy seguro, se han dado cuenta que cuando salen hacia afuera con su fe, se dan cuenta que hay mucha más oposición de lo que ustedes quizás hubiesen esperado. Por eso Jesús dice, no penséis, cuidado con pensar que yo vine para traerles paz. Para traer paz en esta tierra. No he venido a traer paz, sino ¿qué? Sino espada. Jesús, cuando ustedes encontraron y abrazaron a Cristo, ustedes se dividieron del mundo y dejaron de ser amigos del mundo. Y ahora están en el campo enemigo del mundo. Cuando ustedes reconocieron el Evangelio, en cierto sentido, los no cristianos, aquellos que no siguen a Cristo, hoy día están en el equipo contrario. Por eso no es de sorprenderse, como Jesús sigue diciendo, que muchos de nosotros, y muchos de ustedes, yo sé, que incluso con sus personas más cercanas, desde que conocen a Jesús, han encontrado más y no menos obstáculos. Porque seguir a Cristo significa que ustedes están caminando un camino distinto que el de ellos.
piensen en sus propias vidas, piensen en sus propias caminatas. Piensa en ese momento en tu vida en que por conocer a Cristo y por reconocer a Cristo públicamente, te viste humillado, te viste perdiendo alguna oportunidad, perdiendo amigos, te viste teniendo conflictos familiares o matrimoniales, te viste perdiendo una oportunidad laboral, te viste perdiéndote la conversación a la hora de almuerzo en el colegio. A mí me pasó eso un par de veces. Seguir a Cristo trae problemas entre nosotros y el mundo. Y por eso tenemos que ser astutos como las víboras, astutos como serpientes. Tenemos que ser sabios y estar alertas, porque hay un mundo que está alrededor nuestro, que no ama a Cristo y que no les gusta que nosotros lo sigamos y van a hacer hasta lo imposible por sacarnos de ese camino. ¿Por qué Jesús le está diciendo esto a sus discípulos? ¿Por qué Jesús en el versículo 36 dice: los enemigos del hombre serán los de su casa? Si es que ellos están yendo hacia afuera, no están yendo a su hogar. ¿Por qué? Porque Jesús mismo tuvo de enemigos a su propia casa. Si ustedes recuerdan, los hermanos de Jesús no creían en Él. Creían que estaba loco. Las mismas personas en Galilea decían: ¿no es este el hijo de José, el carpintero? ¿Quién es este que nos viene a predicar así? Los fariseos, que supuestamente eran quienes guardaban la ley de Dios y supuestamente eran los primeros que tenían que recibir al Mesías, fueron los primeros en rechazarlo y en hacerse enemigos de Él. Cuando los apóstoles tuvieron que seguir a Jesús, ¿qué tuvieron que hacer? Dejar a sus familias. Yo imagino que habrá habido algún tipo de, la Biblia no nos dice, pero imagino que habrá habido algún tipo de conflicto. Y si para ti la vida ha sido más difícil desde que tú estás siguiendo a Jesús, bienvenido. Bienvenido. Bienvenido a caminar con Cristo. Pero lo hermoso es que Cristo, que va por delante nuestro, sabe lo que es caminar con este peso. Pero acá está el peligro que nosotros tenemos que tener en cuenta. Porque ¿cuál es nuestra tentación? Porque obviamente que es desgastante estar luchando con las personas en nuestro propio hogar, en nuestro lugar de trabajo, nuestros mejores amigos. ¿Cuál es nuestra tentación? Escondernos. Lo dijimos la semana pasada, antepasada, y lo voy a decir de nuevo. Corremos el riesgo muchas veces ¿de qué? De ser cristianos encubiertos. Porque da miedo. Porque es desgastante. Porque lo único que quiero es llevarme bien con mis papás y no quiero que me molesten más por ser cristiano. Lo único que quiero es poder conseguir este ascenso, que tengo que hacer estas cosas que no agradan a Cristo, pero puede ser que incluso tenga que perder mi trabajo por eso. Puede ser que mi marido no me entiende o que mi esposa no me entiende. Y lo único que quiero es vivir mi matrimonio en paz. ¿Y cuál es el peligro que nosotros corremos? El conformarnos a este siglo. Porque es más fácil muchas veces caminar como el mundo, porque efectivamente si caminamos como el mundo nos va a aceptar. Y por eso Cristo nos advierte acá. Yo vine a traer división. Y este peligro de conformarse, no solamente para ustedes como cristianos individuales, también lo corremos nosotros como iglesia. Porque no queremos causar división con el mundo, porque no queremos tener problemas y queremos tener la cara más amigable que podamos tener con el mundo. ¿Cuántas iglesias han perdido el rumbo porque se intentan de parecer tanto al mundo que pierden su voz profética y dejan de predicar el evangelio y dejan de mostrar lo ofensivo que es el evangelio, porque lo es? Esta semana falleció, lamentablemente, un cura que se llama Gustavo Gutiérrez, en Perú. Y él predicaba algo que se llamaba teología de la liberación. Y él decía que en esencia, que el punto principal del evangelio era rescatar a los pobres de la opresión.
y formó lo que se llama la teología de la liberación. ¿Nos preocupan los pobres? Sí, nos preocupan los pobres y tenemos que apoyar a los pobres y tenemos un mandato de servir las mesas de aquellos que tienen necesidad. ¿Pero es de eso principalmente el Evangelio? ¿Es el rol de la iglesia ser una voz política en el mundo? El rol de la iglesia es ser la voz de Dios para el mundo, sal y luz. Ya es el caso de una forma en cómo la iglesia se empieza a parecer más al mundo y menos a la iglesia y menos a Cristo. Estemos atentos, hermanos, porque si no estamos causando división como iglesia en el mundo, puede ser que estemos haciendo las cosas mal. Ahora, paréntesis acá. Esto no significa que vamos a ser pesados y ofensivos a propósito. Por supuesto que queremos ser cariñosos y gentiles con las personas, pero al mismo tiempo no podemos esconder la luz del Evangelio. Y el Evangelio por sí mismo es ofensivo y no podemos esconder eso. Entonces, nosotros que fuimos llamados a la misión, hoy día también Cristo nos está animando que cuando veas resistencia en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, con tus hijos, cuando eso pase, mantente fiel. Porque si lo que ofende es el Evangelio, y no tú, pero sí el Evangelio, entonces vamos por buen camino. Y Cristo va a bendecir ese trabajo. Entonces Cristo vino a traer división. Pero hay un segundo punto también que queremos tratar acá. Leamos los versículos 37 al 39 nuevamente. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Jesús sabe que tú vas a sufrir en este mundo por causa de Él. Él lo sabe. Pero mismo Jesús te dice, cuando tengas que sufrir por causa de mí, carga con ese sufrimiento. Carga con esa cruz. No te escondas de Él. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos llamados a sufrir por causa de Cristo. Estamos llamados a sufrir por causa de Cristo. La lógica de estos versículos es clara. Si tú abandonas el Evangelio y te mimetizas con el mundo por causa de tu padre, de tu madre, de tu hijo, de tu trabajo, de lo que sea, estás demostrando que amas esas cosas más de lo que tú amas a Cristo. Y que prefieres sufrir la pérdida de Cristo que sufrir la pérdida de esas cosas buenas que Dios nos ha dado. Y Jesús dice que si tú no estás dispuesto a renunciar, tú no eres digno de mí. Es fuerte, lo sé. Pero Jesús demanda de nosotros todo nuestro corazón. Eso no significa que abandonen a su hijo. Por favor, no lo hagan. Sigan cuidando a su hijo. Sigan cuidando a sus padres. Sigan honrando a sus padres. Pero si ustedes abandonan la fe para traer paz en medio o intentan esconder la fe para traer paz ahí, no están siendo fieles al Señor. Ámenlos, hónrenlos, cuídenlos, pero manteniéndose firmes en el Evangelio. Ahí tienen que ser inamovibles. En el siglo XVI, en Francia, había un rey llamado Enrique IV. El siglo XVI, época de la Reforma, todo esto, celebramos la Reforma la semana que viene. Entonces, había un rey en Francia, y Francia, en París particularmente, era católico. Y Enrique IV, él era protestante. Pero en París, como era católico, no lo dejaban liderar. Justamente, especialmente los sacerdotes, pero también la población, le estaban intentando hacer la vida imposible. Entonces, él se encontró una encrucijada. Si quiero gobernar, ¿qué tengo que hacer? Abandonar el Evangelio, abandonar mi fe para seguir
y considerarme y llamarme católico para poder ejercer mi dominio. Y hay una frase que él lanzó, que se la adjudica, que dice lo siguiente: París vale una misa. Acto seguido, se convirtió al catolicismo y abandonó su fe. París vale una misa. Quizás tu familia vale rechazar a Cristo. Quizás estás pensando eso. Pero esta es la realidad. Llegarán momentos en nuestra vida en que como cristianos tendremos que tomar decisiones que van a ser ofensivas para las personas que nos rodean. Llegarán momentos en que te tocará pagar el precio de tu fe. Llegarán momentos en tu vida en que seguir a Cristo significará un costo real en tu vida. Llegará el día en que tus expectativas de lo que quieres en tu vida y para tu familia va a ser amenazado. Porque lo que el mundo espera de ti no es lo que Dios espera de ti. Por lo tanto, el mundo resentirá que no te conformes a Él. Las personas alrededor tuyo van a resentir que no sigas los patrones que ellos están siguiendo. Y la pregunta que tú te vas a tener que hacer en ese momento, y esto es una realidad que todos enfrentamos: ¿a quién amas más? ¿Quién gobierna tu corazón? Estas no son situaciones fáciles. Pero piensen ahora en nuestros hermanos cristianos que están alrededor del mundo, donde ellos corren el riesgo, no solamente para ellos, sino para su familia, de vida por causa de Cristo. Y no están dispuestos a abandonar su fe porque quieren seguir a Cristo. No sabemos, solo Dios sabe si el día de mañana tendremos que enfrentarnos a situaciones así. Nunca estamos libres. Pero cuando te encuentras con esa situación, ¿qué vas a hacer tú? Por eso Jesús dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Pero Jesús dice desde el 38: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Estás dispuesto a cargar con la cruz. ¿Y qué significa la cruz? ¿Qué es esto? ¿Tenemos que andar por la vía con un pedazo de madera encima nuestro? Claramente Jesús está acá hablando figurativamente, pero está hablando de su propia vida. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Vino, nació, creció y después comenzó su ministerio. ¿Y qué hizo? Abandonó a sus padres y abandonó a su familia, comenzando su ministerio. Después enseñó el Evangelio y predicó las buenas nuevas del reino que viene. ¿Y qué pasó después? Aquellos que eran los guardianes de la ley de Dios, que supuestamente eran los que más esperaban el reino, se tornaron contra Él. Sus propios hermanos se tornaron contra Él. Su propia ciudad se tornó en contra de Él. Vamos a ver que incluso Juan el Bautista empezó a tener dudas. ¿Y qué tuvo que hacer Jesús después? Ya no figurativamente, literalmente tuvo que cargar con su cruz. El costo de seguir a Cristo es el sufrimiento, es la cruz. Cuando Jesús dice que carguemos nuestra cruz, está diciendo: a ustedes les toca sufrir como yo sufrí. Por eso Jesús antes dijo que el discípulo no es mayor que su maestro. Porque si Jesús, que fue perfecto y predicó el Evangelio perfectamente y fue fiel perfectamente, tuvo que sufrir, tú no eres mejor que Jesús, también te va a tocar sufrir. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Cargar con nuestra cruz y caminar en obediencia al Señor, manteniendo nuestra fe. Como Cristo fue obediente hasta el final, nosotros somos llamados a ser obedientes hasta el final. Versículo 39. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Acá están las palabras de consuelo de Jesucristo. Sí, te va a tocar sufrir. Sí, te va a tocar cargar tu cruz. Sí, vas a perder amigos, vas a ser menospreciado, vas a sentir la opresión del mundo en contra de ti, pero puede que pierdas tu vida acá,
pero cuando pierdes tu vida acá, vas a hallar vida eterna. Si tú estás sufriendo por causa de Cristo hoy, consuélate en esto. Tú has hallado vida eterna. Así que carga tu cruz. Porque ¿qué pasó después de que Cristo cargó su cruz? Resucitó y ascendió a los cielos. Y ahora reina con todo poder y nosotros vamos a reinar con Él también. Carga tu cruz. Pero, si tú abandonas a Cristo y quieres hallar tu vida en este mundo, bueno, vas a hallar tu vida en este mundo. Y vas a lograr lo que tú buscas. Pero vas a perder tu vida. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Mantente firme en la fe. Y manteniéndote firme en la fe, puede ser un buen testimonio para las personas que te rodean, predicando el Evangelio para que también vengan a Cristo. Recuerden que Jesús está mandando a sus discípulos a predicar el Evangelio. Y ustedes también son enviados a predicar el Evangelio y les va a tocar sufrir. Pero nosotros confiamos en el poder de Dios, de que por medio de nuestra obediencia, Él va a traer nuevas personas para sí mismo, incluyendo nuestra familia. Sí, Jesús trae división, pero también confiamos en que Jesús también puede traer reconciliación cuando vienen a Él. Por eso sigamos orando por nuestros familiares, por nuestros amigos, por las personas en nuestra vida que no conocen a Cristo. Y soportemos pacientemente los arrebatos que pueda tener el mundo en contra de nosotros. Que con paciencia, con la confianza de que Cristo puede obrar. Tercer lugar, no estamos solos. No estamos solos, mírense las caras. No estamos solos. Veo a alguien que está mirando demasiado las caras, tranquilo. Pero no estamos solos. Leamos los versículos 40 al 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que reciba a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que reciba a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, pequeñito hablando de los discípulos, un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Cuál fue la promesa que cómo está Jesús animando a sus discípulos? Sí, van a tener vida eterna, eso es lo más grande, pero van a haber personas que los van a recibir. Van a haber personas que los van a cuidar. El que ustedes lo recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, me recibe al que me envió. Van a haber personas que van a tomar el Evangelio, lo van a hacer propio y van a caminar con ustedes cuando ustedes estén luchando por el Evangelio de Cristo. No estamos solos. Por eso, en Gálatas capítulo 6 nos dice compartir vuestras ofensas los unos con los otros. ¿Para qué? Para cumplir así con la ley de Cristo. Pero tenemos que ayudarnos a llevar nuestras cargas, ayudarnos a llevar nuestra cruz. Jesús no nos salvó y nos dejó aislados. No nos dice, carga tu cruz y cárgala solo. Sino que estamos todos nosotros para cargar con la cruz juntos. Pero yo no me puedo ir de acá sin tomar en cuenta el contexto principal del cual Jesús está hablando. Porque Jesús, si bien todos nosotros estamos llamados a cargar la cruz juntos, y a sufrir juntos, y a animarnos, y a llorar los unos con los otros, y a orar los unos por los otros, y esto se extrapola de este pasaje, pero hay algo más particular acá. Jesús está hablando de aquellos que cuidan a quienes predican el Evangelio. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y es a ellos que Jesús les dice que están enfrentando resistencia. Los apóstoles, ¿qué tenían ellos? La predicación de la palabra. Y ellos mismos iban a ofrecer resistencia. ¿A dónde voy con esto? De que Cristo está mostrándonos cómo tenemos que cuidarnos entre todos. Tenemos que darnos vasos de agua a todos nosotros cuando estemos sufriendo por causa del Evangelio, sí. Pero también está mostrándonos cómo hemos de cuidar a las personas que nos ministran semana tras semana. A las personas que Dios ha llamado para predicar la palabra para su iglesia. Voy a hablar con menos pelo en la lengua.
para cuidar cómo debemos de cuidar a nuestros pastores y a nuestros ministros. Todavía no soy pastor, así que no estoy siendo autorreferente. Está el pastor Ruiz, así que después pueden mostrar su apreciación. Pero hermanos, estamos llamados a cuidar a nuestros ministros y a apoyarlos y a sustentarlos. Porque quiero que sepan lo siguiente. Si bien yo esto lo digo, primero quiero decir esto yo lo digo porque yo soy el predicador hoy y quiero que me cuiden a mí, pero también lo digo por quién vendrá mañana a predicar también. Pero quiero que tomen en cuenta, los predicadores de la palabra, los pastores, ellos también requieren de ayuda para cargar su cruz. Ellos también tienen que cargar con su cruz. Ellos también son hombres débiles que necesitan de gracia. Hombres que luchan con el pecado. También tienen problemas matrimoniales, también financieros, laborales. También sufren por causa de su ministerio. Sus familias se resienten, sus hijos se resienten. Su propio descanso se resiente. Su salud se puede resentir. También enfrentan rechazo del mundo por seguir a Cristo. ¿Cuántas veces no he escuchado? Pastor. Estimados, si ellos están cumpliendo un rol profético, y usted, ¿qué dice acá? El que reciba un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Nosotros como congregación debemos cuidar a nuestros ministros. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a hablar con el pastor, no para hablar de tus problemas, sino para preguntarle al pastor cómo está? Está bien que vayas a hablar tus problemas, para eso están los pastores también. Pero ¿cuándo fue que realmente oraste de rodillas por tu pastor? Y por los ministros y los presbíteros y los diáconos que Dios puso para ti. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste al pastor, pastor, ¿tiene algún problema financiero, problema de salud? ¿Cuándo fue la última vez que lo animaste? Que le dijiste gracias por cumplir con la predicación, por cumplir con el ministerio. Hermanos, nosotros estamos llamados a honrar a aquellos a quienes Dios puso sobre nosotros, porque ellos también están en la refriega espiritual y hay pocas personas en este mundo que son atacados espiritualmente más que nuestros pastores. Entonces no se olviden tampoco de ellos. Pero ¿qué queda entonces para nosotros? Que estamos caminando juntos, cargando nuestra cruz juntos. Si tú conoces a Cristo y estás sufriendo por causa del Evangelio, anímate, porque tienes un sumo sacerdote que sufrió y que entiende tu debilidad y que entiende lo que es caminar en un mundo caído. Jesucristo sí se compadece. Él no dice, está sufriendo de nuevo, no lo puedo creer, ¿por qué? No, Él entiende y nos trata cariñosamente, porque Él sabe lo que es. Y Él no nos pide nada que Él no haya hecho tampoco, y nada que Él no nos haya modelado. Entonces, si tú estás tentado a esconder tu fe, a abandonar, a comprometer, como Cristo te está animando ahora, es carga tu cruz como yo cargué mi cruz por ti. Y yo te voy a ayudar, yo estaré contigo. Y si tú conoces a Cristo, si tú no lo conoces y esto suena como algo poco atractivo, déjame animarte en lo siguiente. Tú hoy día estás ganando tu vida y el mundo efectivamente está a tu disposición. Y puedes tener todas las comodidades que el mundo te ofrece, cumplir todos los objetivos que el mundo te puede dar. Puedes realizarte en este mundo, pero cuando tú encuentres esa vida, te vas a dar cuenta que esta vida se va a acabar. Y todo lo que hiciste quedó en nada. Más vale enemistarse con el mundo y ganar vida eterna. Por eso arrepiéntete y ven a Jesucristo, porque Él te puede dar algo que el mundo no te puede dar, vida eterna y paz con Dios. Hermanos, vamos de nuevo.
Hoy día fue nuevamente un llamado para ser una iglesia en misión. Y no nos desanimemos por el sufrimiento, porque Cristo va adelante por nosotros. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, damos la gloria a ti, Dios, porque tú nos entregaste a Jesús para que sufriera por nosotros. Porque nosotros estábamos en el mundo, pero vino Jesús a traer enemistad con el mundo, pero para salvarnos, Señor, del destino que tenía el mundo, que era muerte eterna. Damos gracias, Señor, porque podemos sufrir y cargar con nuestra cruz con esperanza, sabiendo que vamos a ser reunidos con Cristo. Y te pido, Dios, por cada uno de los que estamos acá, Señor, todos nosotros, en distintos niveles y en distintos aspectos en nuestra vida, nos toca sufrir por causa tuya. Y te pido, Dios, que nos hagas valientes. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo fortalezca nuestra fe cuando el momento llegue. Te pedimos, Señor, que no nos permitas abandonar ni negarte, sino que nos podamos mantener firmes siendo sal y luz. Ayuda en nuestra debilidad, Señor, y oramos confiado en que eso vas a hacer con nosotros, porque sabemos a los que tú has llamado, Señor, no pueden salir de tu mano. Y clamamos y nos abrazamos a esa promesa. Y te pedimos, Dios, por aquellas personas que están alrededor nuestro, que no te conocen y que no caminan contigo. Cada uno de nosotros tiene personas en su vida, Señor, que no son creyentes. Y te pido, Dios, que por medio de nuestra paciencia, por medio de nuestro sufrimiento, por medio de nuestra fidelidad a tu palabra, tú hagas nuevos creyentes y seguidores de Cristo en medio de nuestras familias, Señor, y en medio de nuestros cercanos. Ayúdanos a perseverar en oración y a ser valientes para llevar a cabo la misión de predicar el Evangelio a todas las naciones. Oramos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.